Mis amados amigos y hermanos, que nuestro amoroso Padre Celestial abra las ventanas de los cielos para derramar cual refrescante lluvia en medio del árido desierto sus más ricas bendiciones sobre nosotros. Reciban nuestra cordial gratitud por su fidelidad en compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría. Hechos 12:11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. En la continuidad de nuestro deleitoso y edificante recorrido por el capítulo 12 del libro de los Hechos, seguimos impresionados de la maravillosa manera en que Dios quiebra los planes del malvado rey Herodes y pone en libertad a su siervo Pedro. En una de nuestras presentaciones anteriores hicimos un breve contraste entre el cruel Herodes y el bondadoso y fiel Jacobo. Hoy no pretendemos hacer otro contraste, pero sí tirar una ojeada relámpago sobre otros dos personajes de los que destaca el Espíritu Santo a través de la concisa pluma del médico y evangelista Lucas. Nos referimos al apóstol Pedro, objeto de esta milagrosa libertad. Pedro, que no fue el primer papa, ni mucho menos la cabeza de la Iglesia, como en violación a las Sagradas Escrituras y a su propia voluntad, se le ha designado en la Iglesia Católica Romana, sino que fue un rudo pescador de gran coraje y valentía, el cual, siendo transformado por el Divino Maestro, se convirtió en el líder principal de la iglesia primitiva hasta la conversión del apóstol Pablo. Entre sus grandes aportes para la iglesia, se dejó usar muy bien por el Espíritu Santo para introducir el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles. Fue una de las principales columnas y de los principales pastores en la iglesia de Jerusalén, y nos legó, bajo la inspiración del Espíritu Santo, las epístolas universales de Primera y Segunda de Pedro. Por otro lado, tenemos el ángel protagonista de su liberación. En reflexiones anteriores hemos aludido a estos maravillosos seres creados por Dios para que les sirvan y adoren, y para que sirvan a su pueblo. Pero nos es preciso en estos momentos recordar algunos detalles sobre los ángeles, basados en la Biblia y las opiniones de los más connotados teólogos concerniente al tema, y resumidos en nuestro manual de apuntes doctrinales. Los ángeles son seres espirituales, es decir, inmateriales e incorpóreos, según Hebreos 1:14, con personalidad propia. Fueron creados por Dios antes de la fundación del mundo. Su número es incontable, pero fijo, ya que no mueren
ni se reproducen. Son superiores a los hombres en cuanto a poder e inteligencia. Tanto en hebreo como en griego, el término ángel significa mensajero, indicando su función principal. En las revelaciones apocalípticas, los ángeles explican los misterios escatológicos a los profetas, y en el tiempo del fin serán los agentes que ejecutarán juicios de Dios contra una humanidad rebelde. Otro ministerio capital de los ángeles fue asistir al Hijo de Dios durante los días de su encarnación. El anuncio de la concepción, las buenas noticias en el nacimiento y la protección del niño estuvieron rodeados de seres angelicales. En momentos de tentación y angustia, los ángeles se dieron cita para servir a Jesucristo, así como en los demás momentos claves en su ministerio terrenal. Su ministerio fundamental en relación con la Iglesia es ayudar a los creyentes. Esta ayuda se manifiesta en ganar a las personas para Cristo, dar ánimo en tiempo de peligro, traer respuesta a las oraciones y otras. Sin duda, las Escrituras enseñan que los ángeles protegen al pueblo de Dios, y lo vemos a través del Antiguo y del Nuevo Testamento. No obstante, la creencia en un ángel de la guarda, basada en Mateo 18, es insostenible. El texto dice que estos ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, lo que habla de una cercanía y comunión íntima con Dios. No alude a una supuesta protección a los niños. Es incorrecto adorar y hacer peticiones a los ángeles, ya que son seres creados por Dios. Nuestra adoración y oración deben ser única y exclusivamente a Dios. También es erróneo creer que todas las manifestaciones espirituales y de espíritus vienen de los ángeles. Hoy en día está muy de moda que la gente dice: el ángel mío me protege, el ángel mío me habló, tú eres mi ángel, y otras expresiones parecidas. Mucho cuidado con esto, mis amables oyentes, ya que el enemigo de las almas y enemigo de Dios, que es Satanás, es también un ángel creado por Dios, que ya sabemos que cayó en rebeldía en la presencia del Señor y por eso fue erradicado de su presencia, con una cantidad de ángeles que le siguieron y se convirtieron en demonios. Dice la palabra que gran parte de ellos están confinados y encerrados hasta un día cuando Dios le liberará. Y otra gran mayoría están al servicio de Satanás. Y la palabra de Dios dice que el mismo diablo se viste como ángel de luz. Y si él se viste, vestirá muy bien a sus siervos, que son los demonios, y que muchas veces le hacen parecer a nuestros amigos que son ángeles de Dios. Mucho cuidado con esto, mis estimados. Y ahora, para edificarnos más en el avance de nuestro tema central, estemos atentos a los siempre gratos y nutritivos comentarios de Matthew Henry con la traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva, con el tema Oración por liberación de Pedro, parte 3, Hechos 12, del 10 al 12.
salió sano y salvo del peligro bajo la conducción del ángel. Pasaron la primera guarda, la de los soldados que vigilaban junto a la puerta de la celda, y pasaron también la segunda, la de los que vigilaban la puerta que daba acceso al exterior. Pero al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, no se necesitó que nadie la tocase ni siquiera con un dedo, puesto que se les abrió por sí misma, automáticamente, sin ser manejada ni aun por control remoto. Mis amados, si Dios decide librar a un hijo suyo de cualquier dificultad o aflicción, no hay obstáculos que puedan oponerse a su acción omnipotente. Esta liberación de Pedro es una ilustración de nuestra redención por medio de Cristo, la cual es representada con frecuencia como una suelta de presos, no solo por la proclamación de libertad a los prisioneros, sino también por ponerles efectivamente en libertad. Cuando ya estuvieron en la calle, de repente el ángel se ausentó de él. Pedro se hallaba ahora en una calle conocida, fuera del peligro de sus enemigos y de la vigilancia de sus guardias. Sabía también dónde hallar a sus amigos y no necesitaba guía. No hay que esperar milagros cuando basta con usar los medios ordinarios. Después de ver cómo se llevó a cabo su liberación, veremos ahora cómo se dio a conocer a los hermanos. Vuelto en sí, dice la palabra, de muy diferente manera que el pródigo de Lucas 15:15, dijo Pedro: ahora sé verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Tan extrañas y tantas eran las cosas que en breve lapso de tiempo le habían acontecido a Pedro recién despertado de su gran profundo sueño, que necesitó tiempo no solo para saber que era real su liberación, sino también cómo, por quién, por qué y de quiénes le había liberado Dios. Cuántas cosas y qué grandes había llevado a cabo Dios a su favor para librarle de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al principio estaba tan alegre por la liberación que le costaba reflexionar con serenidad, pero ahora se daba perfecta cuenta de todo. Hay muchos que tienen la realidad de la gracia sin tener aún la evidencia de la gracia, pero cuando el gran Consolador se pone en acción, se percatan de seguro del bendito cambio que en ellos se ha operado. Llegada de Pedro a donde estaban congregados los hermanos de la iglesia, quienes quedaron sorprendidos con su presencia. En primer lugar, después de reflexionar por un momento sobre su situación, según verso 12, consideró la inminencia del tremendo peligro en que se había hallado, la milagrosa liberación que había tenido, y reflexionó por un momento sobre lo que debía hacer ahora. La providencia de Dios deja también espacio para el uso de nuestra prudencia, y aunque lleva a perfección lo que ha comenzado, espera que reflexionemos antes de hacer lo que a nosotros toca. Fue directamente a la casa de unos amigos. Era la casa de María, la madre de Juan, esto es, Juan Marcos, y por tanto tía de Bernabé. Una iglesia en una casa convierte la casa en un pequeño santuario. En la casa
muchos estaban reunidos orando. Vemos que continuaban en su oración, a pesar de ser una hora muy avanzada de la noche. Mientras nos hallemos orando por un favor importante, debemos perseverar con toda importunidad. Daban gran importancia a la oración conjunta, como el Señor había declarado en Mateo 18, 19 al 20. Y por último, Pedro llegó precisamente cuando todos estaban orando. Era como si Dios les dijese: ¿no habéis estado orando para que Pedro os fuese devuelto? Pues ahí lo tenéis. ¡Qué gran sorpresa para los hermanos! Nuestra débil y poca fe muchas veces hace que nos sorprendamos más de las respuestas del Señor. No podemos decir necesariamente que le faltó fe, porque el hecho de ser liberados significa que oraron con fervor y con fe, pero se produce maravilla y Dios nos sorprende con sus respuestas. Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender esta realidad. Y ojalá que nuestros amigos lleguen a comprender lo que significa la oración en la vida de un cristiano. Que el Señor nos bendiga. Amén.